Bienvenidos, gente. En este video vamos a estar viendo todo lo que son unit test o testing en Unity. Vamos a separar esto en dos secciones. Por un lado vamos a ver qué son y por otro lado vamos a hacer uno. Así que directamente arranquemos con eso. Veamos entonces unit testing en Unity o testing en Unity. La primera pregunta obvia es ¿qué es testing en programación? Bien, porque no hablamos en sí de pruebas como de usabilidad, de lo que serían videojuegos. Cuando hablamos de testing en programación, hablamos básicamente de la práctica de hacer evaluaciones a nuestro código para asegurarnos su funcionamiento y prevenir errores. Esto se ve como un típico examen que se le hace a nuestro código, que nosotros le hacemos a nuestro código, para justamente asegurarnos de que las funcionalidades sigan funcionando, valga la redundancia, a lo largo del desarrollo. ¿Esto por qué es importante o por qué es útil? Bien, básicamente porque a medida que vamos avanzando en nuestro código, generalmente empezamos a detectar bugs anteriores en funcionalidades anteriores. Entonces la idea es, en vez de tener que estar haciendo nosotros manualmente los chequeos de si sigue funcionando todo correctamente, es hacer los tests para que justamente nos puedan decir eso enseguida. Vamos a ver entonces cómo se ve un test en Unity. Básicamente se ve así. Fíjense que yo hice un par de tests en esta nomenclatura que yo seguí, donde básicamente son, por ejemplo, cuando consumo un power up, aumenta la velocidad por 2, cuando elimino todos los enemigos muestra el cartel de victoria, cuando uso una poción me curo, si presiono espacio mi personaje salta. Bien, son todos tests que podemos hacer y fíjense que me están diciendo, che, esto está fallando, esto está funcionando. Entonces la idea sería que mientras más test tenemos de alguna manera y más cosas estemos testeando, podemos asegurarnos más de que nuestro juego sigue funcionando correctamente, o al menos nuestro código. Hablemos entonces de lo que son unit test. Hablamos de testing, pero entonces, ¿qué son los unit test? Bien, los unit test o pruebas unitarias son evaluaciones pero a una funcionalidad del código específica. Bien, como justamente las que mencionábamos acá. Fíjense que testea algo puntual, no es que testea todo el juego si funciona correctamente. La idea es que varios tests forman ese conjunto de testing en todo el juego. Lo más importante quizá de estos unit tests es que justamente tienen que testear idealmente una funcionalidad y que sean atómicos. Bien, mientras más chicos, mejor, para justamente poder comprobar de que siga funcionando y no tenga algún side effect de algún otro test o alguna otra funcionalidad. Obviamente hay muchos tipos de testing. Acá vamos a hablar de unit tests porque generalmente son los más sencillos de ver. Habiendo hablado entonces de lo que es la teoría, empecemos directamente a codear un test. Bien, estoy acá entonces en Unity en una escena completamente vacía. Lo que vamos a necesitar es ir a Window, General, Test Runner. Esto nos va a abrir la ventana, que la voy a poner acá, de los tests justamente. Lo que vamos a estar usando son los Edit Mode Test. Y fíjense, acá tenemos test, pero como justamente no tenemos nada, aparece vacío. Podemos usar esto, yo lo voy a hacer manual para que me sigan. Básicamente necesitamos crear una carpeta editor, ¿bien? La carpeta editor es una carpeta reservada por Unity, ¿bien? Entonces nuestros tests van a tener que estar sí o sí acá. No compila lo que está acá adentro cuando nosotros estamos haciendo el build del juego, ¿bien? Por eso tiene que estar acá. Acá podemos crear un código C# que podemos poner cualquier nombre. Yo por ahora le voy a poner, por ejemplo, calculadora test. Bien, lo tenemos acá. La idea es que empecemos completamente de cero, así que vamos a borrar esto y vamos a hacer que no herede de MonoBehavior. Es una clase completamente vacía. Ahí lo ordené simplemente para que quede más prolijo, pero lo importante es que sea una clase vacía. Y para hacer un test, lo único que tenemos que hacer es escribir test, que ya es una palabra que nos tiene reservada Unity para que si le hacemos Enter nos crea un test por defecto. Si no lo tienen, básicamente es simplemente poner los corchetes y poner la palabra test. Y tenemos que importar esto de Unit Framework. Y acá creamos una función normal. Y este va a ser nuestro test, ¿bien? Básicamente con la etiqueta test estamos diciendo esta función que vamos a estar haciendo es una función para testear. Le voy a poner, por ejemplo, test, simplemente para tener algo. La nomenclatura para los tests pueden usar cualquiera. Como no es una función normal, yo suelo usar directamente todo en minúscula y los espacios como guión bajo, pero es una nomenclatura que uso yo nomás. Entonces, ahí tenemos nuestro primer test. Que este test no hace nada, simplemente existe, pero lo que quiero que vean es que si ya nos vamos al test runner y abrimos esto, acá ya aparece nuestro test. Que le podemos dar cualquier test que simplemente no falle, me va a pasar como que es verdadero. Bien, así que tenemos nuestro primer test que pasa. Bien, para controlar todo lo que es que falle o que pase, tenemos la clase assert. Bien, assert punto nos va a dar un montón de opciones. Bien, donde generalmente vamos a manejarnos siempre con las mismas, pero básicamente acá tenemos toda la funcionalidad si quisiesen hacer algo distinto.
Generalmente los que vamos a usar son el isTrue, donde le pasamos entre paréntesis si algo es verdadero o falso. Y si no, usamos el arEqual, donde acá le tenemos que pasar dos objetos y chequeará si son los mismos. Entonces, vamos a hacer una demostración. Por ejemplo, para el arEqual tenemos que chequear dos valores. Entonces podemos, por ejemplo, decir, no sé, si 2 es igual a 5. Bien, o también podemos usar string. Podemos usar cualquier cosa en realidad. Para el isTrue y el isFalse hay que pasarle un booleano, donde si es falso esto va a dar verdadero y si esto es verdadero me va a dar verdadero. Ok. Generalmente el isFalse no se usa por esto de que es medio confuso, pero bueno, habría que pasarle un booleano acá. Vamos a usar solamente el isTrue para que lo vean. Podríamos, por ejemplo, decir, tener un string de nombre que se llame Pepe, y el isTrue puede comprobar simplemente si nombre es igual a Pepe. Bien, tenemos esto, vamos a ver cómo se ve. Bien, si se fijan tenemos el arEqual que falla, que dice expected to, pero fue 5. Y el isTrue simplemente pasa, no dice nada. Vamos entonces a hacer un mínimo código para comprobar que esto funciona bien y para usarlo realmente bien, porque ahora solamente hicimos cosas medio mentirosas. Voy a eliminar todo y como justamente yo puse calculadora test, voy a crear una calculadora. Esta es nuestra clase calculadora. Entonces, yo por ejemplo voy a crear un test que sea sumar valores. Está bien que todo lo que es matemática ya viene integrado, ¿no? Pero es básicamente para que me sigan en lo que es probar funcionalidades. Entonces, yo voy a crear una calculadora. Esto es un objeto simplemente vacío. Y lo que yo voy a querer chequear es si a la calculadora le pongo sumar y le paso dos valores, por ejemplo 5 y 2. Esto me devuelve un valor. Y entonces yo haría un assert arEqual de que mi expected es 7 y lo que yo le estoy pasando es valor. Creemos esta función. Valor 1, valor 2. Y fíjense, por ahora simplemente voy a retornar 0. Entonces de vuelta lo que estoy haciendo es crear una calculadora. Lo paso por la lógica que tenga sumar. Y yo espero que este valor sea igual a 7. Obviamente no va a funcionar porque expected es 7 y fue 0 finalmente. Entonces hagamos valor 1 más valor 2. Bien, pasa. Perfecto. Voy a hacer un test más, que sea por ejemplo caso 2. Hay otras maneras de hacer esto, pero por ahora lo voy a hacer así. Quiero sumar menos 10 y 3. Esto me debería dar menos 7. Y perfecto, pasa. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo voy a hacer un test ahora, como justamente para romper y empezar a agregarle lógica a esto. Y va a ser nuestro último test. Voy a querer que calculadora no puede devolver valores negativos. Entonces voy a crear mi calculadora. Voy a pedir mi valor. Y voy a pasarle, por ejemplo, que sume 5 y menos 100. Por lo cual debería darme 95, ¿no? Entonces, voy a hacer mi arEqual de que, por ejemplo, siempre que sea un valor negativo, siempre tiene que volver 0. Entonces, este valor tiene que ser 0. Bien, fíjense que falló justamente porque esperaba 0 y fue menos 95. Entonces, vamos a hacer eso. De vuelta, ¿no? La idea de esta función que yo hice fue porque yo realmente digo, che, yo quiero una calculadora que no puede devolver nada negativo. Porque, no sé, porque me pintó. Por eso yo estoy haciendo ese test, ¿no? Si no tiene sentido, no lo hago. De hecho, vamos a renombrar esta calculadora a calculadora especial. Porque es una calculadora especial que hice yo, que no tiene ningún sentido que no sume bien valores negativos. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, para hacer pasar este test, que es la funcionalidad que yo quiero tener, voy a guardar esto. Y voy a preguntar, si valor es menor a 0, retorna 0. Y perfecto, ahora sí pasa, lo que no pasa es el anterior test que hicimos. Y a esto es lo que quería ir justamente. Fíjense que nosotros cambiamos algo de nuestra lógica y test anteriores ya no funcionan. En este caso habría que ver si es por un error o porque simplemente cambió nuestra lógica. Fíjense que en el caso de lo que estamos haciendo es que pedíamos un menos 7, así que este caso ya no nos sirve. Porque no queremos esto, no existe esto. Así que en este caso o habría que matar el test o rehacerlo de otra manera, ¿no? Si yo quisiera testear solamente la funcionalidad de sumar, puedo hacer que si 10 y 3 son 13. Ahí tenemos todos los test pasando. Bien, así entonces empezaría a crear funcionalidad. Bien, yo empezaría a decir, bueno, tengo este código. Bien, en este caso nosotros estuvimos creando el código con los tests. Y eso se llama TDD o Test Driven Development. Es otro tema aparte. Pero lo que quiero que se queden es básicamente esto, ¿no? De cómo justamente yo fui testeando. Y lo que tiene es que todo este código,
todo este código que estamos señalando acá está testeado y pasan los tests por acá. Entonces, si yo en algún momento, por ejemplo, alguien viene y dice, che, ahora esto, por algún error, quiero que devuelva menos 100 y no quiero que haga nada más, los tests van a empezar a fallar. Así que esto va a ser señalador de algo anda mal. Bien. Y nos va a saltar justamente a decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa en este test que no está pasando? Es una muy buena forma de cuando es un código muy grande y tenemos funcionalidades muy complejas o que son muy requeridas, que siempre funcionen, está bueno testearlo para justamente asegurarnos de que nunca va a fallar. Así que bueno, espero que les haya servido, gente, y nos veremos en el siguiente video de Codearte.